Gloria a Dios, alabado sea Jesús, gloria a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo, la hermosa, a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y anduvo, y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pedro y Juan subían al templo que se llama La Hermosa. Ahí dice la Biblia que ponían a un hombre cojo de nacimiento que nunca había podido caminar. Imagínate la condición en la que este hombre se encontraba. Desde que había nacido, había observado cómo las otras personas se movían y caminaban. Mas aquel hombre solo estaba en esa condición, deseando, anhelando ser libertado. En ese tiempo subían, dice la Biblia, Pedro con Juan a orar, a la oración del templo, a la hora novena de la oración, y llevaban a ese cojo de nacimiento a ese lugar. Imagínate cuánto tiempo, 40 años estuvo este hombre esperando un milagro. Lo llevaban y lo ponían a la entrada de ese templo, La Hermosa. Este hombre pedía limosna, pero llegó el día y la hora en que se iba a cumplir en él lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios, el Espíritu, para llevar libertad a los cautivos. Y este hombre estaba cautivo, estaba esclavizado, estaba atado, estaba en una condición en la cual él no podía caminar, él no se podía parar, él no se podía levantar. Por mucho tiempo la gente que llegaba al templo de La Hermosa lo había visto, lo conocían, sabían que ese hombre acostumbraba a estar ahí. Los fariseos lo conocían, los saduceos lo veían, que él estaba ahí por mucho tiempo. Imagínate, ya lo conocían, le daban limosna. Los fariseos le daban limosna, los saduceos le daban limosna. Gloria a Dios, porque le daban, alabamos al Rey. Pero ese hombre necesitaba ser libertado de la esclavitud en la que lo tenía el adversario, porque Jesucristo dijo: porque Satanás solo ha venido a matar, a hurtar, a dividir, pero yo, dijo Jesucristo, he venido a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Ahora Pedro con Juan subían
a la hora novena de la oración y subían al templo. Dice la Biblia que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Este hombre quería limosna de Pedro y Juan, pero Pedro y Juan le dice, y se le queda viendo Pedro y le dice: yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante lo tomó de la mano el apóstol y lo levantó. Aquel hombre que se encontraba por más de 40 años ahí postrado, que estaba de esa manera, que lo llevaban y que no podía caminar, hoy había recibido su milagro. Hoy, a través del poder del Espíritu Santo, se había levantado. Pedro le había dicho: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Comienza a caminar, comienza a andar. Y dice que lo tomó de la mano el apóstol y lo levantó. El hombre se levantó y andando y saltando entró con ellos al templo. Y fue notorio aquello, porque ese hombre estaba contento, porque ese hombre estaba recibiendo su libertad, su liberación, su milagro. En ese momento ese hombre estaba agradecido. Dice la Biblia que saltaba, brincaba, glorificaba el nombre de Dios. Imagínate qué alegría, qué felicidad sentía en su corazón. Aleluya. Pero ¿de parte de quién había venido ese milagro? De parte de Jesús, de parte de Dios. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y levanten a los enfermos, pónganle la mano y sánenlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Pedro y Juan habían ido ese día al templo de la Hermosa. Y hoy se le había llegado el día de su milagro a aquel hombre. Y dice la Biblia que este hombre, andando y saltando, imagínate, estaba contento. Hace 40 años que él se encontraba en esa condición. Al verlos, los fariseos estaban ahí reunidos. Al verlos que este hombre estaba haciendo alboroto y que gritaba porque estaba feliz que había recibido su milagro, comenzaron a ver qué es lo que está pasando. Llamó la atención. Y dice la Biblia que comenzaron a explicar, y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alababan a Dios. Y todo el pueblo lo vio en andar y saltar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Imagínate, el hombre estaba contento, el hombre estaba feliz, había recibido su milagro, su liberación. Ahora los que estaban ahí estaban maravillados, estaban atónitos, estaban confundidos, dice la Biblia. No entendían cómo era posible que aquel hombre que había estado alrededor de 40 años en esa condición, que no había podido caminar jamás, hoy lo ven andando, saltando y glorificando el nombre de Dios.
en el templo. Por muchos años los fariseos le habían dado limosna, pero ahora llegaron dos enviados, dos discípulos de Jesucristo, Pedro y Juan. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad para el cautivo. Y este hombre se encontraba cautivo, se encontraba atado, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad para adorar, libertad para predicar, libertad para adorar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucedió después? Pedro dio un discurso en el pórtico de Salomón, y tenido asidos a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, al pórtico de Salomón, al pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si por nosotros hubiese sido hecho este milagro? Dice la Biblia que todos estaban viendo a Pedro y a Juan, y los veían de una forma que no quitaban los ojos de ellos. Estaban atónitos, estaban confundidos algunos, porque no entendían qué es lo que estaba pasando. Porque aquel hombre que por mucho tiempo había estado en esa condición cojo, ahora estaba libre de aquella atadura. Dice la Biblia que los fariseos, al ver el alboroto, llamaron a los magistrados, llamaron a los alguaciles, llamaron a los que estaban encargados de la ley en ese tiempo, y viendo que era un alboroto lo que estaba pasando, mandaron a agarrarlos y a cuestionarlos qué es lo que estaba sucediendo, por qué estaban haciendo ese alboroto, por qué estaban haciendo aquello, qué es lo que estaba pasando. Mas Pedro les estaba explicando: varones israelitas, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Nosotros no hemos sido los que hemos hecho este milagro. Jesús, el Hijo de Dios, a quien ustedes mataron, a quienes ustedes desecharon, a quienes ustedes no lo recibieron. Jesús Nazareno, a través de su Espíritu Santo, ha dado a este hombre total sanidad. Jesús es la piedra que vosotros desechasteis. Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho este milagro. Alabado sea el Rey. Pero ellos, dice que cuando ellos estaban explicándole, mandaron a los alguaciles a que los agarraran y los metieran preso. Imagínate. Hacen un milagro para la gloria y la honra de Dios. Ahora vienen y se los llevan preso. Así que el apóstol Pedro les estaba explicando: el Señor es el que ha dado, Jesucristo es el que ha dado a este hombre total sanidad. Ese hombre se encontraba atado, pero Pedro con Juan vieron que él tenía fe. Él esperaba su milagro, él esperaba su sanidad. Ahora Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, lo había libertado.
Pero los fariseos estaban enojados, estaban molestos, porque aquel hombre gritaba y saltaba. Y dice la Biblia que lo reconocían, porque a este hombre lo habían puesto por mucho tiempo en la entrada de ese lugar, de ese templo llamado La Hermosa. Ahora ese hombre estaba agradecido y no paraba de glorificar a Dios. Entonces los fariseos estaban molestos, estaban celosos, estaban molestos porque aquel hombre glorificaba el nombre de Dios. Alabado sea el Rey, alabado sea Jesús. Gloria a Cristo. Y dice la Biblia que los alguaciles los agarraron a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Se los llevaron a la cárcel. Habían hecho un milagro para la gloria de Dios. Pero aquellos hombres religiosos del templo, en vez de glorificar el nombre de Dios, entraron en celo, entraron en rencor, entraron en enojo, en ira, en contra de los apóstoles. Gloria a Cristo. Imagínate este hombre, gloria a Jesús. Lo ponían en ese lugar, estaba en ese lugar. La gente lo había visto por mucho tiempo en ese lugar, pero Dios lo libertó y entró al templo andando y saltando y glorificando el nombre de Dios. La Biblia dice que todos nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos encontrábamos algunos en la condición en la cual este hombre estaba. Este hombre estaba cojo de nacimiento. El hombre que no tiene a Cristo se encuentra cojo. No puede caminar en el Evangelio. No puede caminar por el camino angosto, porque se encuentra atado, se encuentra sujetado por el enemigo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a entregar su vida y vino a entregar su vida para libertar a los cojos. Aquellos que nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, aquellos que nos encontrábamos lejos de Jesucristo, ahora Jesús muestra su amor, su misericordia y liberta a este hombre de la esclavitud en la que se encontraba. Los fariseos enojados mandan a llamar a los alguaciles agarran a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel. Hoy los apóstoles están en la cárcel, hoy los hijos de Dios están en la cárcel por haber hecho un milagro. Porque a aquellos hombres religiosos no les había parecido que aquel hombre gritaba, saltaba, glorificaba el nombre de Dios porque había recibido su milagro. Él pensaba que Pedro y Juan le iban a dar limosna, pero Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que Pedro andaba? ¿Qué es lo que Pedro había recibido? Gloria a Dios. ¿Con quién había estado? ¿Con quién caminaba? ¿Con quién había aprendido a confiar en lo que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo? ¿Con quién había estado en el ministerio? Jesús lo había llamado, aunque Pedro en otro tiempo había estado padeciendo como que si ya no iba a persistir en el ministerio, como que si Pedro iba a caer, porque Pedro negó a Jesucristo, porque Pedro quiso caminar sobre las aguas, pero mostró incredulidad. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mas Jesucristo
muestra su amor, su misericordia, su verdad, que ahora el apóstol Pedro se encuentra lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios, y se encuentra con este hombre que el enemigo lo tenía atado. Él le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Imagínate la orden. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo tenemos autoridad, tenemos poder. Dios nos ha dado potestad de atar y sujetar toda obra de las tinieblas. El apóstol Pablo agregó después que no tenemos lucha nosotros contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, espíritus inmundos que andan atormentando a la gente, que tienen a muchas personas cautivas con espíritu de enfermedad. Ahora este hombre fue libertado por el poder de Dios, porque a eso vino Cristo, a libertar, a sanar, a curar lo que estaba. Dice la Biblia, una llaga podrida era nuestra vida. Estábamos como alguien que expande mal olor, pero ahora Jesucristo muestra su amor para con cada uno de nosotros, que Él entrega su vida, y al entregar su vida en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, nosotros somos perdonados, somos hechos nuevas criaturas para la gloria y la honra del Padre. Ahora Pedro había subido al templo de la hermosa. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, no te quedes postrado ahí donde el enemigo te quiere tener. En el nombre de Jesucristo, levántate, hermano, levántate, hermana. En el nombre de Jesucristo, no dejes que el enemigo te tenga en esa condición. Este hombre, por muchos años, aproximadamente 40 años, el enemigo lo había tenido ahí. Pero ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, sigamos avanzando, sigamos perseverando, porque el blanco perfecto es Jesucristo, y tenemos que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Y ese día será cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, nos llame ante su presencia, nos lleve a la patria celestial, donde hay calles de oro, mar de cristal, ríos cristalinos, donde Jesucristo ha hecho moradas. Jesucristo dijo: yo me voy pues a preparar lugar, porque donde yo voy quiero que también ustedes estén conmigo, porque esto es lo que mi Padre me dijo, que si yo voy a Él, también yo atraiga y lleve a mis amigos, a mis hermanos. Jesucristo nos llamó hermanos, nos llamó amigos. Gloria a Dios. Ahora el poder de Dios sería glorificado, sería manifestado. Gloria al Rey. Y dice la Biblia: que habían agarrado a Pedro y a Juan, los habían encarcelado. Imagínate el evangelio de ese tiempo, un evangelio que por hacer un milagro, la gente, en vez de estar agradecida, el pueblo, en vez de estar agradecido, los religiosos de ese entonces
mandaron a llamar a los alguaciles, mandaron a llamar a los magistrados y arremetieron en contra de los apóstoles, de los profetas, de los hijos de Dios, y los metieron a la cárcel. Y los metieron a la cárcel, los pusieron en la cárcel. Se reunieron los magistrados, no los querían dejar salir. Pero cuando vieron que ellos lo que habían hecho era curar a un hombre, que ellos mismos, dice la Biblia, testificaban y sabían que ese hombre por muchos años había pasado en la entrada de ese templo y nadie había podido hacer algo por él. Ahora ellos mismos veían que este hombre había andado caminando, saltando, gritando y glorificando el nombre de Dios. Ahora, cuando a ellos, al apóstol Juan y a Pedro, lo tenían encarcelado, ellos estaban reunidos y estaban hablando de esto. No los podemos seguir reteniendo, porque a la verdad hemos visto lo que ha acontecido. Ellos mismos dijeron: somos testigos de que ese hombre ha recibido un milagro, pero ahora mandémosles que ya no prediquen, ordenémosles y digámosles, metámosles temor, metámosles aflicción y digámosles que no prediquen en el nombre de Jesús y que no le hablen a nadie del nombre de Jesús. Imagínate la amenaza. Habían sido amenazados. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de estar de esa manera. Los amenazaron, les dijeron que ya no siguieran predicando, que ya no siguieran anunciando. Les dijeron de esta manera: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La gente, los religiosos, querían que Pedro y Juan ya no hablaran de Jesús, querían callarlos, querían que ya no hablaran de las maravillas de Dios. Pero imagínate, hoy año 2025, ¿cómo estábamos nosotros? Dice la Biblia que todos nosotros, lejos de Cristo, sin conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora más Dios muestra su amor, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, a entregar su vida. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y estaba entregando su vida por amor a cada uno de nosotros, y ahora que Jesucristo entregó su vida, su sangre nos redimió, su sangre nos limpió, su sangre nos perdonó, su sangre nos hizo nueva criatura para la gloria y la honra del Padre. Ahora somos reyes y sacerdotes.
Él nos ha hecho nuevas criaturas. Hoy tenemos poder para atar y sujetar toda obra de las tinieblas. Tenemos una guerra en contra de Satanás mismo. Tenemos una guerra en contra de los ángeles que pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Tenemos una batalla espiritual. Satanás tiene cautivos a muchas personas alrededor del planeta Tierra. Imagínate cómo Satanás tiene a muchos gobernantes. Año 2025, donde se supone que la ciencia ha aumentado, donde se supone que el hombre tendría que tener más sabiduría, más entendimiento y amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros, como dijo Jesús, y comenzar a caminar en el amor de Cristo, en la paz de Cristo. Pero hay muchos gobernantes del planeta Tierra que han comenzado a levantar armas en contra de las naciones, en contra de las otras naciones, y comienzan a quitarle la vida a otro ser humano. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? ¿Cómo se encuentra el hombre? Pero eso éramos nosotros, estábamos perdidos, mas ahora somos nueva criatura. Ahora hablamos del reino de Cristo, ahora predicamos de que Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz del Calvario, Él se entregó por amor, Él se entregó por amor a toda la humanidad, a todos los moradores del planeta Tierra. Él entregó su vida, Él puso su vida en la cruz del Calvario, Él entregó su vida para que ahora nosotros, a través de ese sacrificio, podamos entrar al lugar santísimo, y a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, llevemos este mensaje de las buenas nuevas de salvación y les hablemos a la gente el mandato que Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y salvo de qué? De la condenación que viene, porque ciertamente el fin de los tiempos se acerca el fin de los tiempos, mas las naciones piensan que lo que comenzó no tendrá un final. Hay muchos que han llegado a pensar que cuando se habla del fin de los tiempos es una mentira. Hay muchos que han llegado a pensar y a creer que cuando se habla del fin del mundo, algunos entran en pánico, algunos entran en miedo y comienzan a decir: no nos hablen de esa manera. Nosotros queremos oír palabras halagüeñas, nosotros queremos oír palabras de amor, palabras que nos conforten. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, reveló al apóstol Juan en la isla de Pasmo. Estaba el apóstol recibiendo la revelación del Apocalipsis, lo que será de este planeta Tierra al final de los tiempos. El apóstol dice que un día es como 1000 años, 1000 años como un día, y en el reino de Dios solo han pasado 2 días, porque hace 2000 años Cristo vino a esta tierra, le dio autoridad a los apóstoles. Hoy nos ha dado autoridad a nosotros. En el nombre de Jesús podemos resucitar los muertos. En el nombre de Jesús podemos poner las manos sobre los enfermos. En el nombre de Jesús podemos atar y sujetar todo principado, toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, las tinieblas tienen que retroceder. Satanás tiene que huir, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha dado autoridad para atar y sujetar todo brujo, todo hechicero, todo altar satánico. Tiene que ser derribado para la gloria de Cristo. Todo altar satánico tiene que caer en el nombre de Jesús. Todo aquel que practica la brujería, la hechicería, todo aquel que se cree sirviente de Satanás, si Dios nos ha dado poder y autoridad para atar y sujetar a Satanás mismo, a los demonios mismos, imagínate cuánto más
más no tenemos autoridad para atar y sujetar toda obra de las tinieblas, todo brujo, todo hechicero, todo agorrero, todo pitonizo. En el nombre de Jesús es atado. Gloria a Dios. Pedro y Juan subieron con autoridad. Los religiosos habían tenido a este hombre por más de 40 años. Lo habían tenido de esa manera en el templo. No habían podido hacer nada porque la religión está muerta. El hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo se encuentra atado, encadenado. Este hombre se encontraba cojo, se encontraba de esa manera desde que nació. Pero llegó el libertador, llegó Jesús a través de la vida del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Y comenzaron a decirle: yo no tengo oro, dijo el apóstol Pedro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tenía era y es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de error, convence de pecado, convence de injusticia, convence al hombre de toda maldad. Y puede libertar. Este hombre, dice la Biblia, que viendo a Pedro y Pedro viéndolo a él, viendo que tenía fe de ser libertado, de recibir su milagro, Pedro le dijo: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús las tinieblas retroceden. En el nombre de Jesús los altares satánicos son derribados. En el nombre de Jesús atamos y sujetamos todo principado, toda obra de las tinieblas retrocede para la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 santo es Jesús. Aleluya. Alabado sea el Rey. Bendito sea el Rey. Alzaos vosotros puertas eternas. Alzaos vosotras puertas eternas. Porque entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Y había enviado a Pedro y a Juan, llenos del poder de Dios, llenos de la presencia de Dios. Habían estado en el Pentecostés. Jesús les había dicho: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Aleluya. Y habían recibido el poder. Hoy habían subido al templo que se llama La Hermosa. Se habían encontrado con un hombre que por mucho tiempo había estado en esa condición. En el nombre de Jesús, levántate. Dice la Biblia que hoy los hombres que están sin Cristo se encuentran cojos. ¿Hace cuánto tiempo? Hay muchos que andan vagando en el mundo, atados a la drogadicción, atados a la maldad, atados a la pornografía, atados y sujetados a obras de maldad, a tinieblas de maldad. Se encuentran de esa forma, pero para eso apareció Cristo, para libertarlos, para sanarlos, para levantarlos de donde se encuentran. Si el enemigo los tiene de esa manera, mas Jesús los levanta, mas Jesús los limpia, los purifica y nos hace nueva criatura. Se encontró Jesús con Nicodemo. Nicodemo escuchó la palabra que era necesario que naciera de nuevo, y él prestó atención y le dijo: Señor, le dijo, ¿cómo puede alguien entrar de nuevo al vientre de su madre siendo alguien ya grande? ¿Cómo puede entrar? Jesús lo observó, Jesús lo vio y le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo decía:
Es imposible que alguien pueda entrar de nuevo siendo grande y nacer de nuevo. Entrar al vientre de su madre siendo ya viejo, siendo de una estatura alta. ¿Cómo es posible, decía Nicodemo, que el hombre pueda nacer de nuevo? Mas Jesús no le estaba hablando de eso. Pedro con Juan habían nacido de nuevo, eran nuevas criaturas, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban empoderados, llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, estaban llenos de la presencia de Dios, habían nacido de nuevo, habían entendido el mensaje de Cristo, habían caminado hasta el templo de la Hermosa, se habían encontrado con este hombre. Hoy la gloria de Dios estaba sobre ellos, sobre sus vidas, y viendo que este hombre tenía fe, Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel cojo que se encontraba por mucho tiempo atado, en el nombre de Jesús se levantó y comenzó a glorificar el nombre de Jesús, y comenzó a andar, y comenzó a caminar, y comenzó a gritar en el templo. Los que estaban allí lo conocían, dice la Biblia. Los que estaban allí sabían que aquel hombre por mucho tiempo había estado en esa condición. Ellos no entendían lo que estaba pasando, porque algo sobrenatural en sus mentes y en sus corazones no lo podían digerir, no lo podían entender. ¿Cómo es posible que alguien que nació cojo de nacimiento y lo habían visto por más de 40 años en esa condición, lo único que le había podido dar la religión era limosna, masoquima, catucanda? Mas cuando viene la presencia de Dios hay libertad. Mas cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, comenzamos a caminar en lo profundo de la gloria de Dios, en lo majestuoso de la presencia de Dios. Comenzamos a sentir ríos de agua viva, de tal forma que la palabra de Dios se cumple. Lo que Jesucristo dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto refiriéndose que el Espíritu Santo vendría sobre nuestras vidas. Aleluya. Cuando viene el poder de Dios, santo Dios, imagínate, habían entrado donde ese hombre por mucho tiempo, gloria a Cristo, por mucho tiempo había estado en esa condición. La religión por más de 40 años, aproximadamente 40 años, le había estado dando solo limosna. Allá entraban los fariseos, tenían lástima por él, sentían lástima y le daban limosna también. La Biblia dice: pueden dar limosna. Pero ese hombre no se quería quedar así. En su corazón había un anhelo, en su corazón había un deseo de ser libertado. Él había visto por mucho tiempo cómo la gente andaba, gritaba y saltaba y caminaba para todos los lugares, y él deseaba, tenía el anhelo en su vida de recibir un milagro. Pero lo que habían estado con él eran gente religiosa, gente que no creían en el poder de Dios, en las maravillas de Dios, gentes que no confiaban en Jesucristo mismo, no habían creído, lo habían desechado, porque Pedro más adelante le dice: ustedes que desecharon a Jesús, al Hijo de Dios, ustedes que lo crucificaron, ustedes que lo vieron caminar entre ustedes, pero no lo recibieron, sino que lo desecharon. Este Jesucristo es el que ha hecho este milagro. Él es el que ha dado la autoridad, porque dice que los que estaban allí fijaron en Pedro y Juan los ojos. Es que algo sobrenatural había pasado. Algo poderoso había sucedido. Algo que la ciencia misma no puede explicar. ¿Cómo es posible que alguien pueda caminar sobre las aguas? Jesús lo hizo, el apóstol Pedro lo hizo. Caminaron sobre las aguas. La misma ciencia no entiende eso, porque quebranta las leyes que el hombre conoce.
Pero más Dios, el Padre, que hizo los cielos, que hizo la tierra, es el que envió a su Hijo a entregar su vida. Ahora Pedro y Juan habían subido al templo de la Hermosa. Ahora el cojo no se iba a quedar de esa manera. Ahora este hombre no iba a seguir en ese estado. Porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, hay presencia de Dios, hay libertad para danzar, hay libertad para decir aleluya, hay libertad para decir gloria a Dios, hay libertad para decir Cristo vive, hay libertad para glorificar el nombre de Dios. Cuando este hombre recibió su milagro, dice la Biblia que no paraba de saltar. Los hombres que estaban allí religiosos se molestaron de tal forma que llamaron a los alguaciles, llamaron a los magistrados y dijeron: ¿qué es este alboroto? Imagínate, el hombre estaba contento, el hombre estaba feliz porque había estado atado en esa condición, de esa forma. Mas ahora que estaba libre, ellos querían que se callara. Primer día que se había levantado, aleluya. Primer día que comenzaba a caminar. Primer día que comenzaba a brincar y a saltar. Y eso lo tenía motivado. Ese era el anhelo de su corazón. Por cuánto tiempo había esperado su milagro. Y había estado con los religiosos. Estaba con los religiosos. Les habían dado limosna. Gloria a Dios porque le habían dado limosna. Pero él no solo necesitaba la limosna. Él en esa condición no se quería quedar. Imagínate, Jesús dijo: hacer con los demás lo que vosotros quisieran contigo. Ese hombre quería ser libertado. Quería que alguien llegara con el poder de Dios, con la presencia misma del poder de Dios, aleluya, para ser libertado. La religión no lo había podido hacer. Aproximadamente 40 años la religión lo había tenido ahí, atado de esa manera. Pero ahora suben dos enviados por Jesucristo mismo, dos discípulos que habían contemplado el poder de Dios, que habían caminado con Jesucristo. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro había negado al maestro, pero no se quedó en esa condición. Él se arrepintió y dijo: no me debo de quedar así. Ciertamente pequé, fallé, hablé apresuradamente, pero me arrepiento. Se arrepintió y volvió a seguir caminando, seguir avanzando. Siguió creyendo en el poder de Dios, siguió creyendo en la resurrección de Cristo, siguió creyendo en que Jesucristo es la resurrección y la vida, alabado sea el Rey. Y ahora había llegado con el poder. Y dice la Biblia que por lo que había sucedido se había vuelto un alboroto. Había llegado mucha gente. Y el número de los que se convirtieron por causa de lo que había sucedido, del poder de Dios, de la maravilla de Dios, de lo que hablaba la gente, habían conocido a este hombre. Muchos testificaban, muchos lo estaban viendo. Cuando lo veían se llenaban de fe, y muchos se llenaron de tanta fe que dijeron: vamos a aceptar a Jesucristo. Y el número que recibieron a Jesucristo en ese día fue como de 5,000 almas. Como de 5,000 almas. Los magistrados los querían callar. Los gobernadores, los religiosos les habían dicho: ya no hablen en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que querían? Ya no hablen en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que habían hecho con el hombre?
Imagínate lo que es la religión. El hombre había sido libertado porque él estaba brincando y estaba saltando. Era su primer día de libertad. No pudieron entender lo maravilloso que él sentía. Y por eso se ve molestado, porque la gente llegó, la gente se alborotó y comenzó a hablar de lo que sucedía. Algunos habían puesto los ojos en los apóstoles, pero Pedro les dijo: ¿por qué nos ven a nosotros? No hemos sido nosotros, es Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo dijo, que los cojos andarían, los ciegos recibirían la vista, los sordos oirían, los mudos hablarían en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Rey, bendito sea Jesús. Había recibido su milagro, los habían querido callar. Les habían dicho: cállense, ya no hablen en el nombre de Jesús, ya no prediquen. Los habían metido preso, imagínate, por hacer un milagro, por hacer una maravilla. Los habían encarcelado. Pero cuando se dieron cuenta que todo el pueblo alababa y glorificaba el nombre de Dios, tuvieron miedo y comenzaron a decir: no los podemos retener por mucho tiempo en la cárcel, dejémoslos ir. El pueblo conocía que aquel hombre que lo ponían sentado en la entrada de la iglesia, la hermosa, donde estaban los religiosos, era cierto que era cojo de nacimiento, y ahora lo veían y lo habían visto brincando, saltando, glorificando el nombre de Dios, y esto los provocaba a celos. Esto los tenía enojados. Estaban celosos, porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para libertar, para sanar, para hacer nueva criatura, para sacar al hombre de las tinieblas y traerlo a la luz admirable que es Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Rey. Ahí estaban. Había recibido su milagro. Gloria a Dios. Había recibido su milagro. Los habían intentado callar. Los habían metido presos y los amenazaron, dice la Biblia. Les dijeron: cállense, ya no hablen en el nombre de Jesús, ya no hablen de esa manera, ya no prediquen. Pedro les dijo, mas Pedro y Juan respondieron. Cuando los fariseos les dijeron: ya no hablen en el nombre de Jesús, Pedro y Juan le dijeron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo que les obedezcamos a ustedes, fariseos hipócritas. Que este hombre estaba ahí atado y no podían hacer nada. Mas ahora que Jesús viene a través del Espíritu Santo y lo liberta, ustedes quieren que nos callemos, que ya no sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación, que ya no vayamos a libertar a otros que se encuentran cautivos, porque Dios los usó en gran manera. Dios quiere usar al hombre para libertar a los cautivos, dar sanidad a los ciegos, a aquellos mudos, hacerlos que hablen, aquellos que están enfermos, libertarlos de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Para la gloria del Padre, este hombre fue libertado. Los apóstoles fueron liberados
porque los habían tenido presos por haber predicado el Evangelio de Cristo, haber hecho esta sanidad en el nombre de Jesús. Los metieron presos cuando vieron que no los podían retener, porque todo el pueblo sabía y testificaba que era cierto que este hombre había estado por mucho tiempo de esa manera. El pueblo glorificaba a Dios. Los ancianos dijeron: ya no podemos tenerlos encarcelados, amenacémosles y digámosles que ya no sigan predicando en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le dijeron: juzgad vosotros, ¿les obedecemos a ustedes o le obedecemos a Dios? ¿A quién le iban a obedecer? A Dios. Los fariseos querían que se callara, que el Evangelio se terminara allí, pero más Dios muestra su amor, que levanta hombres llenos de la presencia de Dios, llenos de un anhelo de expandir el Evangelio, llevar las nuevas de salvación a toda criatura. A ellos no les importaba que los habían metido presos. Ellos querían seguir predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, porque habían visto que el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertad, poder de Dios para sacar al hombre de las tinieblas y traerlo a la luz admirable que es Cristo. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por cada uno de nosotros. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyeres su voz, deja que Dios obre en tu vida. Deja que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida. Comience a moldear tu carácter. Comience a quitar todo lo que a Él no le agrada y te haga una nueva criatura. Jesucristo pronto viene por su iglesia. Sonará la trompeta. De repente sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo pronto viene, Cristo te ama. Sigamos adelante, sigamos avanzando. Gloria a Dios, aleluya.